tal? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Un programa muy especial porque tenemos el retorno junto a nosotros de Maite Sarasola. Jano Gabar, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, muy bien. Es un gusto estar nuevamente aquí. La extrañamos mucho por acá. No nos abandone ahora, ¿eh? No, ni se me ocurre. Va a seguir. Arranquemos, si le parece, con el programa de hoy, porque la próxima semana, el 17 y 18 de julio, se va a estar llevando a cabo en Bruselas la próxima cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, que buscará justamente afianzar el acercamiento entre estas dos regiones. El comercio, el medio ambiente, la transición ecológica serán los puntos claves de esta cumbre birregional muy especial que juntas representan a más de un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas. Y decíamos que es un encuentro muy especial en el plano geopolítico. Europa está buscando recuperar su influencia en América Latina y construir desde ambas regiones contrapesos para un mundo naturalmente bipolar. Y también se vienen elecciones en España el próximo 23 de julio, así que ese tema también nos va a estar convocando en el tercer bloque de hoy de Sin Fronteras. Pero primero... Álvaro Padrón. Álvaro Padrón, vamos con él. Y lo vamos a recibir vía Zoom porque Álvaro Padrón acaba de llegar de Brasil. Álvaro, bienvenido al programa. ¿A qué se debió tu visita a Brasil? Ano, querido, ¿cómo están? Maite, qué lindo Hola, tenerte Álvaro. de vuelta en el barco. Gracias, igualmente. Bueno, sí, acabo de aterrizar. Me dieron acá un lugarcito en el aeropuerto, por eso lamento no poder acompañarlos, no poder darte un beso, Maite, pero sí, nos tocó acompañar a Mujica a un viaje que tenía como objetivo acompañar el Congreso de Estudiantes Universitarios aquí en Brasil, y luego hubo una agenda vinculada a las universidades, a empujar lo que es el intercambio de estudiantes en la región, y bueno, por supuesto, como no podía ser de otra manera, un encuentro con Lula, una cosa muy potente, muy interesante siempre, y tuvimos la oportunidad de conversar con él y con Celso Amorín. Álvaro, en sus mandatos, el presidente Lula siempre puso un muy fuerte énfasis en lo que viene a ser la política internacional, pero especialmente en estos últimos 6 meses, la agenda internacional ha sido central en la gestión de Lula. ¿Qué implica para nuestra región, ¿no? Que Brasil vuelva a estar en el centro, que Brasil vuelva a ganar peso? Sí, implica mucho, ¿no? Porque efectivamente esa consigna que vos decías, que de alguna manera caracterizó la campaña y sobre todo el final, cuando terminan las elecciones, Brasil volvió al mundo y es impactante ver cómo en apenas 6 meses eso se cumplió y impresiona mucho. Yo lo he conversado mucho aquí en Brasil porque es difícil imaginar que un presidente de un país dedique más de la mitad del tiempo a la agenda internacional. Solo en viajes es una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Yo lo estaba repasando recién mientras estaba en el avión y en 6 meses visitó primero la CELAC, es una reunión que pudimos compartir en el programa cuando estuvo en Argentina, inmediatamente además cruzó a Uruguay, es casi un privilegio lo que terminamos viviendo porque en muy pocos casos Lula hizo una visita tan puntual, pero de alguna manera con la cumbre de CELAC en Buenos Aires, que tiene mucho que ver con lo que va a pasar a partir de esta semana en la región, él estaba atendiendo de alguna manera a todos los países de América Latina, inmediatamente visitó Estados Unidos, luego a China, en este juego de estar de alguna manera atendiendo a las dos grandes potencias. Luego en ese circuito visitó Europa, España, Portugal, Francia, en fin. Y luego, me parece, está el foco más importante para nosotros, que es cuando atiende de manera puntual a la región, primero con aquella reunión que se llamó Retiro en Brasilia, donde juntó después de 9 años a todos los presidentes de América del Sur, y la reciente cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. De alguna manera eso es el punto en el que se concentra en la región, porque si bien decimos siempre que sin Brasil esa inserción de América del Sur sería imposible, Brasil solo no puede, y por eso para todo esto que está haciendo es tan importante construir región, ¿no? Ahora, lo que a mí me pasó estando ahora en Brasil fue darme cuenta que ese es un tema que también conecta con la política interna brasilera.
porque si no sería imposible que un presidente y un gobierno le dediquen tanto tiempo a la política internacional si no hubiera una conexión directa, si no fuera bien vista esa política por los propios ciudadanos en Brasil. Y esto es así. Y la presencia internacional del mundo dentro de Brasil y de Brasil en el mundo es algo que conecta mucho con la política interna y por eso se sostiene. Y después con Lula hablábamos él nos contaba lo que va a ocurrir de aquí a fin de año y tiene, bueno, la reunión ahora de CELAC, Unión Europea en Bruselas, pero luego tiene la cumbre de los BRICS, una gira por Sudáfrica y por África en general, porque es un continente que hasta ahora no había visitado en su nuevo mandato, la Asamblea General de la ONU, es decir, hasta fin de año esa agenda demuestra que Brasil volvió al mundo y esto es muy importante para la región, porque sin Brasil la región sistemáticamente estaba perdiendo peso, lo estamos recuperando y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que de parte, por ejemplo, de Uruguay, pero de la región en concreto, nos integramos a esa agenda, colocamos nuestras preocupaciones, nuestra perspectiva y nos permite eso también estar discutiendo temas que si no, de manera aislada sería imposible. Álvaro, estamos en vísperas de una nueva cumbre de la CELAC con la Unión Europea. ¿Qué expectativas y qué agenda busca impulsar Brasil en este encuentro? Bueno, es una cumbre que tiene... Hay una gran expectativa, yo diría que mayor de Europa que desde América Latina. Ahora lo van a poder hablar seguramente con Jorge Balvis, que está directamente allí en Bruselas. Pero yo diría que, para pensarlo de una manera macro, es una cumbre que demuestra que a las dos regiones les importa encontrarse y sobre todo que ambas regiones se necesitan. Son dos regiones que están intentando no quedar atrapadas en la lógica de la bipolaridad que se produce a través de la disputa que hoy tenemos entre China y Estados Unidos. A Europa le está costando no quedar atrapada porque la guerra le significó de alguna manera quedar más pegada hacia Estados Unidos y le ha costado mucho tener una equidistancia. Europa había construido, sobre todo Alemania, un gran esfuerzo de relacionamiento con China y la guerra y el papel sobre todo de Rusia y lo que le ha obligado a Europa en cuanto a ser parte de la lógica de apoyar a Ucrania le ha generado dificultades para tomar distancia y para jugar a esa lógica de construir un mundo multipolar. Para eso necesita América Latina. América Latina tiene otro tipo de problemas, sobre todo vinculados al subdesarrollo y a los últimos años que nos ha puesto en un lugar tan intrascendente en el mundo. Es decir, necesitamos justamente tener un protagonismo que nos permita ser parte de la construcción de un nuevo orden mundial. Entonces, hay que entender eso. Esta cumbre se explica en gran medida porque ambas regiones se necesitan mutuamente. Ahora, cuando vamos a la agenda más concreta, empiezan a haber ruidos, ¿no? Más dificultades. Y sobre todo lo que hay es una gran dificultad para pensar cuál es el sujeto a América Latina, porque la CELAC es un gran paraguas, es un paraguas súper amplio, pero que es muy difícil luego de aterrizar. Entonces, yo creo que esta cumbre va a tener declaraciones muy generales, seguramente pocas conclusiones concretas, y va a abrir un nuevo camino, y habrá que ver a partir de ahora, sobre todo el día después de la cumbre. Y creo que es muy interesante pensar que a partir de esta cumbre la presidencia de la CELAC la tiene Colombia, la tiene un país de la región más cercana a nosotros, que es Sudamérica, la tiene un presidente que tiene una vocación internacional muy fuerte, lo dijimos el día que acompañamos la asunción de Petro. Creo que ahí hay una expectativa interesante, quizás es más importante lo que pase a partir de la cumbre que en la cumbre misma. Álvaro, una pregunta cortita para cerrar. El otro día escuchaba a Pablo Gentili, a quien hemos tenido aquí en el programa, hablar sobre esta cuestión de como una visión paternalista y neocolonialista por parte de la Unión Europea para con nuestra región. ¿Cómo lo ves tú eso en el marco de esta cumbre? Vamos a estar profundizando en el próximo bloque, pero para tener algún titular. Y tenés razón, Maite. Y bueno, Pablo estuvo con nosotros justamente en este viaje y hablábamos de eso, ¿no? Él hizo justamente capaz que lo escuchaste en una conferencia que tuvo, creo que con españoles. Tiene mucho que ver también, ¿no? El hecho de que España a partir de ahora presida la Unión Europea, más allá de la interna electoral, que también vamos a tratar en el tercer bloque, ¿no? Y que por lo tanto la incógnita de quién va
a estar presidiendo España en el momento que España va a presidir la Unión Europea hasta fin de año. Yo creo que sí, que hay mucho de esa herencia colonial, de esa visión eurocentrista. De hecho, ellos en la agenda impulsan un enfoque que tiene mucho que ver con sus preocupaciones, la cuestión medioambiental, la transición digital, su preocupación sobre el estado de bienestar y la agenda social y económica. Pero bueno, también son temas que nos interesan a nosotros y lo que necesitamos es tener la capacidad de que entienda Europa de que si realmente necesita un diálogo con América Latina, tiene que ser a partir de comprender que América Latina tiene su propia visión, su propia necesidad, tratarnos como iguales, pero al mismo tiempo como una región muy asimétrica, porque tenemos nosotros situaciones muy complejas, y si lo aterrizamos al acuerdo Unión Europea-Mercosur, que ya les adelanto, no creo, y esto lo conversábamos también con Lula, no creemos que sea posible que en esta cumbre vaya a haber novedades, pero hay un periodo para negociar hasta fin de año en donde, repito, está la presidencia española, está la presidencia brasilera del Mercosur, y ojalá Europa entienda que, por ejemplo, en ese acuerdo tiene que haber cambios importantes. Por ejemplo, en lo medioambiental el problema no es de contenido. Hoy nuestra región también tiene una preocupación ambiental, es un problema de forma. Europa no nos tiene que venir a decir lo que tenemos que hacer, porque ellos se tendrían que hacer cargo de lo que hicieron durante decenas de años para tener el desarrollo que hoy tienen. Entonces, hay que encontrar un equilibrio en algunos temas donde la soberbia europea nos ayuda, pero bueno, intentemos que la política y sobre todo una visión de cooperación triunfe, y yo creo que sí, hay condiciones para que estas dos regiones tengan un punto de encuentro, sobre todo pensando en la paz, en la democracia, en el equilibrio social, en el bienestar social y en algunos temas trascendentes del mundo, precisamente como son el cuidado del ambiente, pero no pensando en que unos tienen razón y los otros no, sino que en una lógica de igualdad probablemente tengamos una nueva etapa de relaciones entre América Latina y Europa a partir de esta cumbre. Bien, Álvaro, te dejamos descansar, te estaremos esperando el próximo domingo aquí para compartir Sin Fronteras, ¿eh? Muchas gracias. Fuerte abrazo para los dos y para la audiencia. Chao. Bien, y nosotros en el próximo bloque ya nos metemos bien de lleno en lo que es esta tercera cumbre CELAC-Unión Europea. Quédense que ya volvemos. Bien, y retomamos el tema de esta cumbre por demás importante en Bruselas para profundizar los resultados que se pueden esperar de esta instancia. Desde una visión de la sociedad civil vamos a recibir en nuestro programa a Jorge Balvis, que es doctor en Ciencias del Trabajo y coordinador del Foro Ciudadano para las Relaciones CELAC y Unión Europea. Jorge, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches en Montevideo, buenas noches en Bruselas, buenas tardes en Montevideo y un gusto de estar en contacto con Uruguay, mi país. Jorge, para comenzar y ponernos un poco, ¿no?, en ambiente de qué va esto del foro, qué es el foro, quiénes lo integran, cuál es el objetivo que tiene. Bueno, distingamos de qué foro se trata. El Foro Ciudadano para las Relaciones CELAC-UE es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, organizaciones de mujeres y feministas, autoridades locales, que tienen tradición en el seguimiento de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Relaciones que, como ustedes saben, comprende tres aspectos o tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el aspecto económico-comercial, es decir, inversiones y acuerdos de comercio. Este foro surge a partir del anuncio el año pasado del relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y ahora la CELAC. Después de 8 años sin que hubiera una reunión de alto nivel político como es una cumbre presidencial. La última cumbre, recuerden ustedes, se realizó en el año 2015 en Bruselas. Y desde entonces no se habían encontrado a ese nivel político los dirigentes de ambas regiones. Ante ese relanzamiento fue que entonces un grupo
de organizaciones, como les decía, sociedad civil, institutos académicos, organizaciones de mujeres, feministas, decidieron reunirse para reflexionar, compartir experiencias, información, con la intención de fortalecer una debilitada capacidad de incidencia política en la agenda de las relaciones birregionales. Y en eso hemos trabajado el último año. Y por esa razón es que el Foro Ciudadano fue a su vez seleccionado junto con otras organizaciones y redes de América Latina y la Unión Europea para contribuir en la organización del Foro Unión Europea, América Latina y el Caribe, socios en el cambio, así se denomina esta reunión que acaba de terminar de 2 días, y que ha reunido a unos 300 participantes provenientes de los países, de toda la CELAC y de la Unión Europea. Y cuando digo organizaciones tales como medioambientalistas, jóvenes, mujeres, feministas, afrodescendientes, migrantes de derechos humanos, etc. Entonces, una cosa es el Foro Ciudadano y otra cosa es la participación del Foro Ciudadano en este otro foro, que es una actividad previa a la cumbre que se iniciará el próximo lunes a las 16 horas de Bruselas. Jorge, está claro que las circunstancias desde la última actividad de encuentro que hubo y esta, bueno, son muy distintas, han pasado muchas cosas y tal vez en forma vertiginosa. Desde el foro han definido ustedes este encuentro como de baja intensidad. ¿Por qué? Bueno, hemos definido a los resultados de la cumbre oficial como de baja intensidad. Porque lo que se sabe hasta ahora, evidentemente hay una negociación en curso entre las autoridades de ambas partes, que se expresará en la declaración final, que será aprobada en la tarde del martes 18. Los temas sustantivos, desde nuestra perspectiva de organizaciones de la sociedad civil, no están suficientemente abordados. Hay una marcada insistencia en un nuevo programa de cooperación de la Unión Europea que se llama Global Gateway. Pero no hay prácticamente referencias a la democracia, escasamente hay referencias a derechos humanos, hay muy pocos elementos respecto de la situación de los migrantes, hay escasos elementos sobre cuestiones medioambientales. Todo el texto del borrador de la declaración por parte de las autoridades europeas al que hemos tenido acceso, todo consiste en nos comprometemos, deseamos, es nuestra intención. Pero medidas concretas son pocas. Y estas pasan fundamentalmente, a pesar del interés de la Unión Europea, que era otro, pasa fundamentalmente por esto que les estoy explicando, que es el Global Gateway. El Global Gateway es un instrumento de cooperación de la Unión Europea que supone 300.000 millones de euros a aplicarse en el mundo entero del año 2021 al 2027, es decir, previo a la propia cumbre. Sin embargo, a los efectos de motivar el interés de los países de la CELAC en la cumbre, España, que es en última instancia la principal motivadora del relanzamiento de las relaciones y de la cumbre que se produce ya durante su presidencia pro tempore o transitoria o semestral del Consejo de la Unión Europea, cosa que no va a ocurrir hasta dentro de 13 años, nuevamente, han procurado entonces de poner sobre la mesa para generar más interés, más dinero. Más dinero, dado que originalmente a América Latina, de los 300.000 millones de euros del año 2021 al 2027, le estaban asignados 3.200 millones para apalancar inversiones con colaboración de bancos de desarrollo europeos, pero también latinoamericanos, con agencias oficiales de financiamiento de los países miembros de la Unión Europea, para generar, digamos, apalancar, ese es el término que se utiliza, apalancar inversiones en sectores estratégicos
desde la perspectiva de la Unión Europea. Jorge, sí, perdón, no, pero en este sentido, esto que decías, ¿no? Lo que se está poniendo sobre la mesa, pensar también en qué posición llega América Latina y el Caribe a poder negociar con un gigante como la Unión Europea. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, y hay un problema, porque podemos poner el énfasis en la responsabilidad de la Unión Europea, pero también hay una responsabilidad que parte de la CELAC, producto de la propia naturaleza de la CELAC. La CELAC no es un mecanismo de integración. La CELAC es un ámbito de concertación política que se maneja en base al consenso. Y lamentablemente, hasta que la Unión Europea no hizo la presentación de su propuesta de borrador de declaración el pasado mes de mayo, era muy poco lo que se sabía de las posiciones de la CELAC respecto de la cumbre. Eso sí, quedaron 2 o 3 cosas muy claras desde el inicio, y cuando uno leía el borrador europeo, o sea, la impresión era, realmente no van a conseguir el apoyo de la CELAC. Por ejemplo, en el borrador inicial había una declaración contundente de condena a Rusia sobre el tema de la invasión, la guerra, los crímenes de guerra, etcétera, etcétera, que era inaceptable para la CELAC. Por otro lado, había mucha fuerza, mucho interés en los acuerdos comerciales. Y evidentemente que la estrella de ese programa es el posible acuerdo con el Mercosur, que sabemos está en negociación desde hace 20 años, del cual hubo un principio de acuerdo en el 2019, firmado en la época por Macri en representación del Mercosur, pero que luego quedó en la nada. Pero no necesariamente por el Mercosur como tal, sino también por los europeos. O sea, Francia tiene una oposición sistemática al tema Mercosur por el peligro que supone la competencia de la productividad agrícola, agropecuaria del Mercosur con la producción de lo rural agropecuaria de Francia. Y además, si esto fuera poco, estaba el tema Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro era así como imposible, era persona no grata, inaceptable para la Unión Europea. Cambio de gobierno en Brasil, evidentemente que Lula genera grandes expectativas. Pero para lograr convencer a los que se resisten en la Unión Europea, porque tengamos presente lo siguiente: un acuerdo de cooperación, de asociación como el que se le propone a Mercosur, que comprende diálogo político, cooperación y comercio, supone que tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo, pero también por cada uno de los parlamentos de los Estados miembros, es decir, por 27 parlamentos nacionales. Con que un parlamento nacional diga no, ya automáticamente el acuerdo no se puede aprobar. Entonces apostaron a convencer a Francia. ¿Y cuál fue la oferta que le hicieron a Francia? Bueno, condiciones medioambientales, pero inaceptables para el Mercosur. O sea, transforman en obligatorias y sancionatorias disposiciones del Acuerdo Climático de París, que no son obligatorias para los europeos, pero sí la hacen obligatoria para el Mercosur. O sea, se cae el componente Mercosur. Se cae el acuerdo o la modernización del acuerdo global con México. Va a ser en el segundo semestre del año próximo, después de las elecciones de México. A lo sumo, lo que se podrá presentar en términos comerciales es la modernización del acuerdo con Chile y la posible ratificación de los componentes comerciales con América Central, Perú, Colombia y Ecuador. No menciono al Caribe porque el Caribe tiene otra dinámica y se maneja con otros mecanismos propios de los países África, Pacífico y Asia. Entonces, el componente comercial se le cae a la Unión Europea. No hay acuerdo con la CELAC respecto de la guerra. No hay tampoco acuerdos sobre otros temas que están en la agenda internacional, como la reestructura del sistema financiero internacional. Entonces, lo que va a salir de la cumbre fundamentalmente es una agenda de inversiones relacionadas con este programa que les menciono del Global Gateway. El Global Gateway ha crecido
exponencialmente en las últimas semanas. Como los 3.200 millones de euros que ofrecía originalmente la Unión Europea no representan absolutamente no tiene capacidad para generar cambios como los que pretende la Unión Europea en 3 áreas claves que le llaman la triple transición: la transición digital, la transición verde y la transición socioeconómica. Imagínense que si dividimos 3.200 millones por 6 años entre 30 países, eso le toca algo así como 6 millones de euros por año para promover la democracia, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente, etc. O sea, nada. Entonces ya en República Dominicana, el pasado mes de marzo, cuando la cumbre iberoamericana, España anuncia que presentará en ocasión de la cumbre, CELAC, Unión Europea, un paquete de inversiones. Paquete que ahora se sabe va a consistir en 9.400 millones de euros por parte de España. De inmediato, la Comisión Europea anunció la Comisión Europea va a aportar otros 9.400 millones. Y los Estados miembros, como por ejemplo Alemania, Italia, Francia, otros que deseen, pueden aportar otras cifras. Hoy, miren, en un briefing del Servicio Europeo de Acción Exterior ya se hablaba de cifras astronómicas como de 100.000 millones de euros de inversión, de apalancamiento de inversiones en esos temas que les mencioné antes, que son fundamentalmente para promover intereses de empresas europeas que van a operar en esas áreas estratégicas: litio, hidrógeno verde, etc. Pero a la vez, América Latina no tiene ni los recursos ni la tecnología para abordar esos temas. Entonces, hay una resistencia, pero por otro lado hay una necesidad. Y hay señales de que la cumbre no va a salir como la Unión Europea y en particular España lo había previsto. Jorge, Sí. la Unión Europea ha perdido espacios de influencia en América Latina que muchas veces han llenado otros, particularmente China, todos lo sabemos. ¿Europa busca recuperar ese espacio que ha perdido en la región? No solamente busca recuperar, o sea, hay documentos del Servicio Europeo de Acción Exterior que son claros. Hay 2 nuevos actores con los cuales la Unión Europea se siente disminuida y desplazada. Económicamente, China. El nivel de comercio con China, pero además de la cooperación de China con la región, a través de programas de cooperación, hasta espacial, no tiene comparación con lo que ha sido la cooperación de la Unión Europea con América Latina en los últimos años. Entonces, China es el gran rival que amenaza las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Pero no solo la presencia de Rusia, que no tiene tanto peso económico, pero sí lo tiene político. Y entonces hablan de que la renovación de los vínculos entre la Unión Europea y la CELAC permitiría reforzar la autonomía estratégica de ambas regiones y evitar la nueva polarización que supone la competencia entre los Estados Unidos y China. China es, sin ser nombrada, porque China no va a aparecer en la declaración de la cumbre, la competencia que hay que tratar de reducir, que hay que tratar de limitar. Rusia podría aparecer en la cumbre, pero no va a aparecer por decisión de la CELAC. En los borradores que ya se están manejando actualmente, a partir de la respuesta de la CELAC a la iniciativa europea, se va a hablar de condena a la violación del orden internacional basado en reglas. Pero en ningún momento va a haber una condena a Rusia, como es lo que pretendía la Unión Europea. Jorge. Entonces, sí. No, termina tranquilo. Desde el punto de vista político-estratégico, la cumbre da pocos resultados. Y en este sentido, O sea, pensando para que es la una... Unión Europea. Sí, pero pensando que es una... la Unión Europea. Claro, pero pensando que es una cumbre que da pocos resultados, ¿no? Y escuchándote también hablar,
Muchas veces se menciona como esta cuestión del neocolonialismo, ¿no? Y un cierto paternalismo por parte de la Unión Europea hacia estados latinoamericanos y caribeños. ¿Será momento quizás también de que desde la Unión Europea se planteen una reformulación en la forma de vincularse con otras regiones? Porque también es como que se sigue repitiendo un patrón maquillado de otra manera, pero donde la Unión Europea dice tal cosa no me gusta, entonces te sanciono, como una cuestión muy paternalista. Bueno, Marité, mira, hay un documento de un mes atrás, que es la nueva comunicación conjunta del alto representante para las relaciones exteriores y la seguridad de la Unión Europea y la Comisión Europea, que aborda ese tema como diciendo, relanzamos las relaciones con el otro socio transatlántico estratégico. Fíjense, el otro socio transatlántico estratégico, ¿cuál es el primero? Estados Unidos. Ponen a América Latina y el Caribe como socio estratégico por ser la región más eurocompatible, por ser la región donde más inversiones ha hecho la Unión Europea en cualquier parte del mundo. Ha perdido, sí, el primer lugar como socio comercial de la región y en algunos países ha quedado en tercer lugar, después de los Estados Unidos y de China, o China y Estados Unidos. Pero cuando uno lee ese documento del 7 de junio pasado, vuelve a repetirse, a pesar del lenguaje, somos iguales, vamos a ahora ir juntos, se vuelve a plantear en términos de superioridad, paternalismo y neocolonialismo. Voy a empezar por lo último, neocolonialismo. Todo este tema del Global Gateway, litio, hidrógeno verde y demás, significa reforzar el modelo extractivista que tanto mal le ha causado a nuestras economías. Por otro lado, se habla de cooperación avanzada. La cooperación avanzada que están planteando es el Global Gateway, que a su vez lo que hace es reforzar las inversiones que estábamos mencionando antes. Y el diálogo político pasa por, bueno, acordemos posiciones en ámbitos internacionales como Naciones Unidas, como la futura conferencia sobre cambio climático, sobre la persecución del crimen transnacional, pero hay una especie como decir, bueno, esos son problemas de América Latina, no de Europa. Y aquí voy a hacer una crítica fuerte a nuestros colegas de sociedad civil europea. Ustedes no saben lo que nos costó a quienes trabajamos en la preparación de este foro que acaba de terminar, que los colegas europeos de sociedad civil aceptaran que los problemas de migración, que los problemas de xenofobia, que los problemas de persecución de las minorías sexuales, que los problemas de pobreza y desigualdad no son exclusivamente un problema o un lastre de América Latina. Cada vez que planteábamos el tema de migraciones, claro, porque los migrantes venezolanos, desplazados, los cubanos o nicaragüenses o quien sea, en una reunión, recuerdo, miren, hace semanas atrás, con funcionarios de la Comisión Europea que estaban a cargo de la preparación de esta actividad, me salió así como diciendo, perdón, ¿y en el Mediterráneo qué ocurre con los migrantes? ¿Qué ocurre con los desplazados de la guerra de Ucrania? ¿Qué ocurre con Polonia y Hungría que se niegan a aceptar los pactos para redistribuir a los emigrantes que ingresan a la Unión Europea? ¿Qué pasa con la democracia en muchos de esos países? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho y la protección de las minorías en países como Polonia o Hungría? Es decir, les costaba asumir que los problemas que se están planteando en comunicación que supone es la nueva agenda para las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, también son problemas de la Unión Europea. Y que plantearlos como, bueno, Europa va a ayudar, va a contribuir, va a colaborar, es como que ellos no reconocen la gravedad de esos problemas. Queda claro, Jorge, y evidentemente que este tema daría para mucho más y seguramente en un futuro vamos a seguir profundizando porque esta cuestión no se va a solucionar de un momento al otro, pero sí está claro que este es un estado de cosas que
seguramente va a estar sobre la mesa en esta cumbre. Jorge Balvis, doctor en Ciencias del Trabajo y coordinador del Foro Ciudadano para las relaciones entre la CELAC y la Unión Europea, muchísimas gracias por este aporte. Gracias. Gracias a ustedes y un solo último aviso. La pelota ahora pasa para la cancha de América Latina. La próxima cumbre, 2025, será en Colombia. Por lo tanto, la CELAC no puede dejar pasar la oportunidad. Ojalá sepamos aprovecharlo. Gracias, Jorge. Pasarlo bien. Muy bien, y nosotros cerramos este capítulo CELAC Unión Europea. En el próximo bloque de Sin Fronteras vamos a estar hablando de las elecciones generales en España que se vienen el próximo 23 de julio. Quédense que ya venimos. Tercer y último bloque de Sin Fronteras y continuamos en Europa porque en España, que actualmente preside el Consejo Europeo y que además tiene un rol central en lo que refiere a las relaciones con nuestra región, se van a llevar adelante elecciones generales el próximo 23 de julio. Inicialmente estas elecciones estaban previstas para el mes de noviembre, pero a raíz del resultado de las elecciones municipales y para alcaldes en el mes de mayo, el presidente Pedro Sánchez decidió adelantar esta instancia para poner a consideración del pueblo español quién será su nuevo presidente. Y sobre las expectativas que hay respecto a estas elecciones y también sobre lo que es el funcionamiento del sistema político en España, es que conversamos en Sin Fronteras con el ingeniero en telecomunicación, antropólogo y también integrante de Podemos, Sergio Pascual, que nos dijo lo siguiente. Lo primero que diría es que en España hay un régimen parlamentario. La elección del presidente no se da como en una república, ¿no? como la uruguaya, como la argentina, como otras del continente latinoamericano, ¿no? Acá no se vota mayoritariamente a un presidente y ese es el que acaba siendo, digamos, el mandatario, ¿no? El principal, sino que se votan partidos que tienen una representación en el Congreso de los Diputados. Y a partir de esas mayorías en el Congreso de los Diputados se conforman alianzas, se conforman acuerdos que dan lugar a un ejecutivo, ¿no? Que en este caso puede ser de coalición o puede ser un ejecutivo en solitario, de un solo partido, ¿no? Eso se produce a través de un reparto de escaños en función de la geografía electoral española, ¿no? que funciona con circunscripciones que se llaman provincias, el equivalente a las regiones en algunas zonas de América Latina, ¿no? Departamentos se le llaman en otros lugares. El fenómeno que sucede en España es que con muy poca variación del porcentaje de apoyos que tienen algunos partidos, pueden variar mucho los escaños que uno tiene en el Parlamento y por lo tanto aparentemente puede haber un vuelco electoral habiendo cambiado solamente un punto o un punto y medio o 2 puntos la intención de voto, ¿no? Y eso es justo lo que nos encontramos en este momento, ¿no? Que con una variación de apenas 2 puntos nos podemos encontrar con que cambia completamente la geografía electoral. Por 2 razones. Primero, por esos 2 puntos que han cambiado, que son importantes, y por otra razón adicional, y es que el número de partidos políticos que hay en cada bloque son muy importantes a la hora de repartir escaños. Curiosamente, cuando tú repartes los escaños en cada provincia entre 3 o 5 actores, la distribución cambia radicalmente y la derecha ha logrado reunificarse. Ya no hay 3 actores en la derecha española, como había en 2019, sino que hay 2, Partido Popular y Vox. Y eso les permite maximizar el número de escaños que logran. Y esta es la paradoja, que en una España que no ha cambiado tanto, que sí ha cambiado ligeramente los apoyos que recibe un bloque o el otro, pero en una España en la que no ha cambiado tanto esos apoyos, la derecha ha conseguido maximizar la conversión de sus votos en escaños y al lograrlo maximizar la probabilidad o la posibilidad de conseguir la victoria electoral en las elecciones del próximo 23 de julio. Y muchos analistas que estamos defendiendo que la verdadera batalla no se da por el primero o segundo puesto, la verdadera batalla se da por el tercero o cuarto puesto. Y esto es, de nuevo, por lo que te comentaba en la primera pregunta, extremadamente relevante. Imagínate que en provincias en las que se reparten 5 o 6 escaños,
los primeros escaños ya están repartidos. Se los van a llevar o el Partido Popular o el Partido Socialista, los primeros partidos. Pero ¿y el último escaño? ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva el que quede tercero. Si quedas tercero, tienes ese premio en casi todas las provincias de España. Si no quedas tercero y quedas cuarto, te puedes quedar fuera. De tal manera que la disputa entre el tercero y el cuarto, es decir, entre Sumar, el bloque de la izquierda, antiguamente Podemos, y Vox, la extrema derecha, va a ser absolutamente definitiva, ¿no? La disputa entre el tercero y el cuarto, que representa muy bien la izquierda y la extrema derecha, va a ser el elemento clave para entender qué suceda en la España de estas próximas elecciones. Y de alguna manera, como esto es así, yo creo que eso le resta protagonismo al bipartidismo. A pesar de que el Partido Popular y el Partido Socialista tratan de hacerse con el control completo de sus bloques, lo cierto es verdad es que la sociedad española en esto sí que ha cambiado definitivamente y parece muy difícil pensar que a corto plazo ese bipartidismo pueda volver. Pascual analizó cómo se comportan los grandes bloques políticos en España y particularmente la política de pactos de los dos partidos principales, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, en medio de un contexto donde la ultraderecha no para de crecer y se cimenta en el grupo Vox. La derecha es un bloque monolítico en España y muy activo a la hora de votar. Tradicionalmente votan en masa y lo hacen de forma acrítica. Aunque haya un caso de corrupción monstruoso, el bloque de la derecha siempre recibe el mismo número de votos. ¿Por qué cambia el gobierno en España cuando el gobierno cambia? Porque la izquierda se moviliza o se desmoviliza. En España hay gobiernos de izquierda si la izquierda se moviliza. Y en España hay gobiernos de derecha cuando la izquierda se desmoviliza. Es así de matemático. O sea, depende siempre del bloque de la izquierda, no depende nunca del bloque de la derecha. ¿Qué puede estar pasando en este momento en España? Bueno, hay, insisto, como te decía antes, tres factores. El factor más erosivo para el bloque de la izquierda ha sido su política de pactos. Una parte del sector progresista es, además de progresista, centralista. Y en nuestro país, las alianzas con partidos políticos que tienen posiciones o independentistas o digamos, soberanistas en Cataluña y en Euskadi, ha erosionado mucho al bloque de votantes progresistas, que muchos de los cuales podrían quedarse en su casa solo porque el Partido Socialista ha acordado algunas leyes con ese bloque de independentistas, ¿no? Este es uno de los elementos que yo creo que más ha erosionado al bloque progresista. En segundo lugar, creo que aunque no lo tengamos tan claro o no se vea de forma tan evidente, la crisis económica que atraviesa nuestro país, que ahora mismo no la estamos viendo en los datos macroeconómicos y que es una crisis económica que nos está golpeando en este momento menos que al resto de Europa. Hemos conseguido tasas de inflación menores que las del resto de Europa, estamos en cifras de empleabilidad muy altas. A pesar de todo eso, la inflación ha golpeado mucho a los bolsillos de los españoles y los bolsillos de los españoles estaban peor pertrechados que los bolsillos de los alemanes o de los franceses. Una pérdida del poder adquisitivo de cerca de un 30% por una inflación de un 30% en los alimentos es algo que claramente las clases populares lo están sufriendo y lo pueden seguir y siguen estando sufriendo, ¿no? Y eso yo creo que va a erosionar también el voto de la izquierda, que bueno, pues tiende a quedarse en casa, ¿no? Y en el efecto contrario, en el tercer elemento sería justo el contrario, digamos que el sentido es el contrario, que efectivamente entronca con lo que tú planteabas, ¿no? Hay una verdadera alarma social ante la posibilidad de tener ministros de extrema derecha. Estamos hablando de gobernadores que cuando ahora han conseguido algunas alcaldías o han conseguido algunas gobernaciones regionales, están dedicándose a censurar películas de dibujos animados, están dedicándose a censurar obras de teatro clásicas de Lope de Vega, se están dedicando a prohibir que la gente se concentre contra los asesinatos por violencia de género. Estamos hablando de que han prohibido colgar la bandera LGTBI en los balcones del ayuntamiento y de algunos... y digamos que están presionando a los vecinos para que no cuelguen las banderas LGTBI en sus balconadas. Es decir, estamos viviendo una involución muy, muy, muy fuerte por parte de estos gobiernos de la extrema derecha. Y esa evidencia creo que está movilizando a la izquierda. Es decir, ha habido dos factores que nos han desmovilizado, que han desmovilizado al bloque, y hay un factor que lo está movilizando mucho. De esa tensión entre los elementos desmovilizadores y los movimientos movilizadores dependerá
que el resultado final sea una izquierda muy movilizada o poco movilizada. Y como apéndice te dejo algo votando que yo creo que es la gran incógnita. Y es qué va a pasar con los jóvenes el 23 de julio. El 23 de julio en España hace mucho calor. Y hay vacaciones estivales de todos los jóvenes, ¿no? De las universidades, etc. ¿Van a ir a votar? ¿No van a ir a votar? ¿En qué sentido van a ir a votar? Es muy claro que las mujeres jóvenes son progresistas, están en el bando progresista. Está menos claro esto en el caso de los hombres, que hay una corriente de la extrema derecha que ha penetrado mucho en ese sector, pero nadie sabe muy bien qué va a suceder con ellos y quizá en sus manos está el destino de este país, ¿no? La pelea por movilizar a la gente en base a este riesgo que tenemos de involución democrática y que es claramente un factor a tener en cuenta, desde mi punto de vista, mucho más poderoso que las posibles reticencias que uno pueda tener por el hecho de que no te hayan gustado las alianzas que ha tenido el Partido Socialista en el pasado, o que no te puedan gustar, o que puedas quejarte porque la economía pues claramente no ha ido tan bien como nos hubiera gustado. Y finalmente, en conversación con Sin Fronteras, Pascual también realizó un balance de la gestión del gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez. A su entender, el gobierno de Sánchez deja a la izquierda en una muy buena posición para enfrentar el próximo proceso electoral. El balance de gestión del gobierno de coalición es extraordinario. La prodigalidad en la factura de leyes ha sido muy alta. La inmensa mayoría han sido leyes que han remado a favor de las mayorías sociales. Estamos hablando de que se ha subido de 700 euros a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional, es decir, la renta mínima que cobra un trabajador en el país. Se ha aumentado el periodo que tienen los padres para igualarlo con el de las madres en el cuidado de los hijos. Se ha aprobado una ley de eutanasia de muerte digna. Se ha aprobado una ley trans que permite que dentro del colectivo LGTBI el sector trans, que ha sido tradicionalmente el más golpeado por la discriminación, pues tenga nuevos derechos. Bueno, claramente ha sido un gobierno pues de avanzada, ¿no? Se han aprobado impuestos a las eléctricas y a los bancos que estaban teniendo beneficios extraordinarios. Creo que es evidente que ha sido un gobierno de avanzada en unas circunstancias muy complicadas, ¿no? Un gobierno que ha conseguido avanzar incluso en momentos en los que el mundo se paralizaba. Ya se nos olvida, pero el mundo se paralizó durante esta legislatura, y en momentos en los que en Europa la situación se puso muy complicada por el aumento de los precios de los combustibles por culpa de la guerra de Ucrania, ¿no? Así que para mí el rendimiento de la gestión es muy bueno, a pesar de que no ha brillado tanto porque la situación económica global ha sido complicada. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que es muy meritorio el papel que ha tenido Yolanda Díaz dentro del gobierno. Yolanda Díaz es una ministra del bloque de Unidas Podemos, la ministra de Trabajo, y ha sido reconocida unánimemente a tal punto que en muchas de las encuestas que estamos viviendo es la política mejor valorada del país, más valorada que el presidente de gobierno y que el líder de la oposición por varios puntos, ¿no? En ese sentido, yo creo que también podemos decir que la experiencia para el bloque progresista o la parte progresista del gobierno, más progresista del gobierno, ha sido también exitosa porque ha logrado que una de sus referencias se convierta, aumente, digamos, en peso específico, se convierta en un símbolo del progresismo en el país y ahora haya podido restañar las heridas del bloque que se fue fragmentando en el pasado, ¿no? Podemos sufrió distintas fisuras y rupturas, y gracias a ese capital simbólico que ha acumulado Yolanda Díaz ha logrado recomponer todas esas fuerzas y ahora enfrentarse a un proceso electoral en el que, tenemos esperanzas en el que pueda tener un grandísimo resultado. En España no son unas elecciones cualquiera. Hemos vivido muchas en los últimos tiempos. El tiempo se aceleró desde la llegada de Podemos y de los nuevos partidos, y ha habido repetición de elecciones habitualmente, incluso, ¿no? 5 elecciones prácticamente en 5 años, 6, 7 años, y ahora nos enfrentamos a unas que desde mi punto de vista sí que van a ser definitivas. Son definitivas porque creo que podrían no ser un cambio de ciclo, como dice la derecha, sino un cambio de época. Si la derecha y la extrema derecha se hacen con el poder en España, estamos hablando de que es la primera vez desde que terminó el franquismo, la dictadura, que aquellos que señalan directamente al colectivo LGTBI, a las feministas,
a los socialistas, los señalan incluso gráficamente, ¿no? Ponen lonas en las que tiran sus símbolos a la papelera, en los que claramente anticipan que va a haber una persecución de la gente que representa este tipo de cuestiones y de sus ideas, como ya estamos viendo en muchos ayuntamientos, como te mencionaba. Creo que estaríamos ante un cambio de época a peor, ¿no? Un cambio de época, una vuelta al pasado que España no se puede permitir. Y por eso me parece que el llamado a que la gente salga a votar, que los progresistas, y diría más, que los demócratas españoles salgan a votar para frenar la entrada de un gobierno fascista en España es extremadamente importante. Si además de todo esto le añadimos que hay un gobierno fascista en Italia, que lo hay en Polonia, que lo hay en Hungría, que lo hay en Finlandia y que pudiera llegar a verlo en Francia dentro de no demasiado tiempo, Europa tiene que tomar conciencia del riesgo que tenemos a las puertas, ¿no? Y por lo tanto no podemos tomarnos en absoluto como unas elecciones más este 23 de julio. Creo que el mundo entero es lógico que esté mirando estas elecciones en España, porque lo que nos jugamos es esto, ¿no? Un punto de inflexión. Bien, y con este panorama preelectoral en España que nos daba Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones, antropólogo, ex integrante, o digamos, integrante de Podemos y ex legislador de ese grupo político, vamos cerrando, Maite, nuestro encuentro de hoy. Exacto, llegamos al final de Sin Fronteras. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes y contigo también. Chau. Chau.